Que Dios bendiga de una manera especial a los hermanos que me escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. Vamos a dar un estudio muy polémico, bendito sea el Señor, y si ese era Samuel o era un demonio. En el caso de Saúl, donde el supuesto Samuel habla con Saúl, bendito sea el Señor. Muchos se basan a que él le profetizó de que al otro día él iba a estar al otro día él iba a morir y que Dios lo iba a entregar en manos de los filisteos. Y por eso dicen ellos que ese era Samuel. Y también dicen la otra parte de que ellos dicen que era Samuel, era porque también como él subió de abajo de la tierra, recuerden que el Señor está debajo de la tierra, número 16, verso 32 me parece, dice que Datán, Coré y Abirán descendieron vivos al Seol, la tierra se abrió. Y la Biblia dice en Amós 9:3 también, si mal no recuerdo, que aunque cavasen hasta el Seol, de allí lo tomará mi mano, o sea que el Seol está debajo de la tierra. Pero ellos hay una teoría donde ellos dicen también que los justos que estaban en el Antiguo Testamento, ellos dicen que esos justos todavía no habían completado la salvación porque tenían que esperar que Cristo viniera a redimirlo. Sin embargo, nos daremos cuenta, también tengo un estudio de eso, donde de los justos del Antiguo Testamento no estaban allá abajo en el Seol, porque ellos dicen que en el Seol estaba dividido, donde estaban los perdidos y en la otra parte estaban los justos, y que cuando Cristo vino se llevó esos justos, y eso la Biblia no lo enseña por partes, son malas interpretaciones. Efesios 4:8 que habla de que Cristo llevó cautiva la cautividad, y vamos a dar una explicación en el próximo estudio que le voy a dar, y le voy a demostrar por la palabra, no yo sino la palabra, de que esos justos fueron salvos y que no estaban allá abajo en el Seol, en el lugar del paraíso donde estaban los justos. Eso la Biblia no enseña eso por parte, porque la Biblia dice en Proverbios 15:24, el camino al entendido es hacia arriba, el camino de la vida es hacia arriba, para apartarlo abajo del Seol. Usted se va a dar cuenta en el próximo estudio que yo dé, porque tiene una regla, porque ellos se basan también a esa parte de que los justos estaban esperando la redención de Cristo, y eso es falso, y nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra, porque estaban bajo la ley. Sin embargo, la Biblia dice que la ley no vino para el justo. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a centrarnos en el caso de Saúl y Samuel, de Saúl, que fue donde la divina de Endor, y muchos testigos dicen que ese era Samuel. Sin embargo, la Biblia dice claramente que bíblicamente, desde punto número 1, de que las consultas a los muertos y a los hechiceros es una práctica condenada por Dios desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el último libro, que es Apocalipsis. O sea que en Dios no hay variación, Dios no se equivoca. La Biblia es precisa y es clara. La Biblia no se equivoca. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Entonces, número 1, Dios no le hablaba. Dios condena esa práctica. La hechicería, consultar a los muertos, a los hechiceros, y a los evocadores. Número 2, Dios ni le hablaba por profeta, ni por Turín, ni por sueño. Y Dios, bendito sea el Señor, si hubiese sido Dios que le hubiese hablado, que le quisiese hablar a él, le hubiese hablado por medio de profeta, o hubiese dicho, pero él se humilló y luego Dios le habló. No, dice que no le hablaba ni por profeta, ni por sueño, ni por Turín. Bendito sea el Señor, o Tumín, bendito sea el Señor. No le hablaba el Señor, o sea que en Dios no hay sombra de variación, ni hay confusión. Bendito sea el Señor. Dice aquí, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urín, que es la palabra correcta, ni por profeta. En Dios no hay confusión. Y él dijo que le buscaran una divina, cuando ya él hubiese matado a los evocadores, los adivinos. Dice que cuando él fue allá, fue disfrazado. Dice la Biblia, eso está en 1 Samuel 28, del 3 en adelante. Cuando él fue allá,
ella le dijo claramente, cuando él fue a consultar, la divina le dijo, tú sabes bien lo que ha hecho Saúl, que ha matado a los evocadores y los adivinos. Y le dijo, y Saúl le juró por Jehová, vive Jehová, que no te mataré, ni te haré, que no se te hará ningún daño, ningún mal. Pero ella no sabía que era Saúl, el rey Saúl. Bendito sea Dios. Y dicen ellos que cuando Samuel subió, que él le dijo Saúl a la divina, ella le dijo, ¿a quién te haré venir? Y Saúl le dijo que le hiciera venir a Samuel. Dice que cuando venían subiendo, Samuel, mejor dicho, gloria al Señor, ella clamó y dijo que venía, se espantó y dijo, veo que vienen dioses y veo un anciano que está con un manto cubierto. Y muchos estudiosos de la Biblia dicen que ella se espantó porque era el profeta Samuel que venía ahí, que fue Dios que intervino. ¿Dónde dice eso la Biblia? Nos vamos a dar cuenta por la palabra de que Dios condena esa práctica desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios no se contradice. Para Satanás es astuto, dice que no maquinemos las artimañas de Satanás porque él es astuto y engaña a cualquiera. Entonces, ese era un demonio, no era Samuel. Los demonios toman la personalidad de la persona, o sea, toman el físico y toman la voz del que muere, y así engañan a muchas personas en los sueños. Y la persona cuando van donde los hechiceros porque quieren hablar con un muerto, con un familiar que lo amaban mucho, y los hechiceros, los brujos, bajo oraciones y evocaciones a los muertos, ellos hacen subir esos demonios y toman la apariencia del que muere. Se lo digo porque yo soy un testimonio de eso. Yo cuando mi padre murió estando niño, se presentó ese demonio como a los 2 días, al otro día o a los 2 días, me parece. Yo estaba un niño como de 9 años y se me presentó tal y como vino mi padre, como vino mi papá cuando lo desahuciaron del médico, en pijama así mismo. Estaba suspendido entre la tierra y el cielo, así en el aire, no tocaba el suelo, estaba como acostado en el aire. Y lo vi con los ojos que eran ensangrentados. Nada más yo lo veía. Y mi madre, cuando vio que yo estaba asustado, nervioso, dijo, ¿dónde está ese demonio que se me presente? Que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que hizo ese demonio? Se aparecía y se desaparecía. Le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús, y se fue. ¿Cómo vino ese demonio? En forma de mi padre, que ya había muerto. Así hacen ellos, que toman la figura del que muere y toman la voz. Por eso que usted ve en los mortorios, los muertos que se le montan a personas, no, que él murió de esta forma, que murió así, son demonios. Nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra, que son demonios. Número 1, Dios no habla por Dios, condena la práctica de las consultas a los muertos, a los hechiceros, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Número 2, Dios no le hablaba ni por profeta, ni por urín, ni por sueño. Número 3, dice ella que Dios a Samuel, que Dios a un anciano que subía, y que subían dioses con él. La palabra de Dios dice que con Dios no hay dioses. Oiga bien, pero también dice, la palabra subir es una palabra que la utilizan los hechiceros, cuando ellos van a evocar una de sus misterios, uno de sus demonios, ellos le llaman misterio, pero son demonios. Anaí Sapié, San Marco de León, esos demonios suben a cabeza de los hechiceros y suenan la campanita, hacen una oración, ese demonio sube a su cabeza. Esa es la palabra que utilizan. Esa palabra no la utiliza la palabra de Dios, los siervos de Dios, ni Dios la utiliza tampoco para referirse a un ángel descendiendo del cielo o cuando el Señor viene descendiendo. Dice que subía de la tierra, o sea que subían dioses con él. Entonces, los hechiceros hacen eso, en Haití lo hacen, aquí en República Dominicana, en cualquier país del mundo, un hechicero que tenga pacto con los demonios hace ese trabajo, hace subir un demonio y ese demonio viene con la figura de la persona, igualito como es la persona, y imita su voz igualito. Y nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra que Dios prohíbe las consultas a los muertos. Número 1, número 2, Dios no le respondía ni por profeta ni por sueño, ni por urín. Dios no habla por los muertos, la Biblia lo dice claramente. También
como le dije, con Dios no hay dioses, y la palabra subir la utilizan los hechiceros, una palabra que la utilizan los hechiceros. Entonces, vamos a leer 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo va a ser que un profeta de Dios va a estar ahí en medio de las tinieblas, que una hechicera que trabaja con el diablo y que va a hacer subir a un santo de Dios? Eso es imposible. Nadie puede hacer eso, los muertos no pueden hacer eso. La única cita bíblica que la Biblia registra donde apareció un muerto es en Mateo 17. Dice la transfiguración, cuando Jesús llevó a Juan, a Jacobo, su hermano, y a Pedro. Cristo se le transfiguró, se volvió de su estado natural a lo que él es, a espíritu de gloria. Sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Y aparecieron Elías y Moisés. Pero note bien que quien habla con Jesús son Elías y Moisés. Ellos no instalan conversación con los discípulos. Dice que hablaban con él, con Jesús. Lo que pasó en Apocalipsis 6:9, las almas de los decapitados que estaban hablando con el Señor, con el Dios Todopoderoso, pidiendo venganza. Y se le vistió de blanco y se le dijo que se aguantaran un poquito más. Pero no aparece en ninguna cita bíblica ningún muerto, ningún siervo de Dios, profeta de Dios, muerto, hablando con los vivos, con un siervo de Dios que esté vivo o con los que están vivos. Eso es antibíblico totalmente. Porque ellos dicen que Samuel le dijo, el supuesto Samuel, Dios ha entregado el reino, Dios te ha dicho por medio de mí que matara a Amalek y no lo hiciste y fuiste desobediente. Por eso Dios te entrega en manos de los filisteos. Eso lo sabían ellos porque Dios les profetizó eso por el verdadero Samuel. Ese demonio que está tomando la identidad de Samuel y la voz de Samuel para engañar, porque eso es lo que hacen los demonios. Entonces, bendito sea el Señor. Él dice, mañana tú estarás conmigo y tus hijos. Oiga lo que dice, estará conmigo tú y tus hijos. ¿Por qué él dice eso, ese demonio? Porque ya estaba entregado en manos de él, de los demonios. La Biblia lo dice claramente en Levítico 20:27, que el que evocare espíritu de muerto o fuera de los adivinos ha de ser muerto. Y ya los demonios eran desechados totalmente, se perdían. Los sorprendían en eso, lo mataban, lo apedreaban y se perdían por su salvación. Y eran desechados por Dios. No igual que en la gracia hay hechicero, hay brujo, y Dios le da oportunidades. Muchos de ellos se arrepienten y Dios los salva. Otros no se arrepienten y se pierden. Entonces, ya como estaba en manos ya de los demonios, ya ellos podían hacer lo que ellos quisieran. Ellos podían profetizarle a su antojo. Nos vamos a dar cuenta, luz de la palabra, que los muertos no salen y que el ojo que le ve jamás le verá. Vamos a empezar. Dice 2 de Corintios 6:14, no unáis yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Me quiero enfocar aquí, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué concordancia la luz con la tiniebla? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿Cómo va a ser que ese era Samuel y que Dios estaba hablando a través de Samuel y que por medio de una hechicera que hizo subir a Samuel? Eso está divorciado de la palabra. También dicen eso porque ellos dicen que los justos del Antiguo Testamento estaban abajo, el Seol está abajo y que el paraíso y que eso estaba dividido, donde estaba de un lado estaban los justos que habían de esperar la salvación cuando Cristo viniera, y que del otro lado estaban los que estaban en el Seol. Por eso dicen ellos que él estaba ahí, que ese era Samuel. Y también 1 de Samuel 2:6 dice que Jehová matará vida, hace descender del Seol y hace subir del Seol. También se avalan en esa cita bíblica, pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Tengo un estudio también que lo voy a dar, que habla claramente de los justos. Los justos no estaban esperando su salvación, porque la Biblia dice en Proverbios 15:24 que el camino hacia la vida para el entendido es hacia arriba, para apartarlo abajo del Seol. Ese estudio lo vamos a dar más luego. Entonces ahí queda eso totalmente, como le digo, queda totalmente, por la misma palabra, esa doctrina queda totalmente anulada. Entonces, seguimos. Entonces aquí dice en Gálatas 1:8, mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo
os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea que eso es un anatema, esa doctrina de que ese era Samuel. El Señor lo reprende, ese demonio. Ese era un demonio que había ahí de alto rango, que se presentó ahí. Ya estaba desechado Saúl y Dios lo había entregado en manos de los demonios. Bendito sea el Señor, sea Dios glorificado. Entonces mira lo que dice en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso fue lo que hizo Samuel, lo que hizo ese demonio. Tomó la personalidad de Samuel y se disfrazó y tomó la voz de él. Y no es maravilla. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ese demonio se disfrazó como un profeta de Dios y no era un profeta de Dios. Eso pasa en sueños. Gente que ve en sueños, gente que se murieron, le dicen yo estoy bien, son demonios. Nos daremos cuenta a la luz de la palabra que los muertos que mueren no salen más. El ojo que le ve no le verá más. La Biblia no se equivoca. Note bien que el mismo Samuel condena, bendito sea el Señor, condena esa práctica. Samuel dice en 1 Samuel 15:23, cuando él fue donde Amalek para matar a Amalek y terminar la casa de Amalek, que no lo hizo, dice el profeta Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo es la idolatría y la obstinación, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, el mismo Samuel estaba en contra de esa práctica. Y nos vamos a dar cuenta que la Biblia no se equivoca y que Dios no habla a través de los muertos. Bendito sea el Señor. Vamos a entrar en profundidad. Dios condenaba y sigue condenando las consultas a los muertos y era y sigue siendo un pecado de muerte. Dios sigue condenando, sigue condenando esa práctica desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Pacto, hasta el último libro que es Apocalipsis. Y nos vamos a dar cuenta por la palabra. En Dios no hay sombra de variación. Éxodo 22:18 dice: a la hechicera no dejará que viva. Vaya tomando lápiz y papel y vaya anotando para que usted pueda entender la revelación, que es por la palabra que vamos a hablar. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no lo consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 20:6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Escuchen. Santificaos pues y sed santos, porque Jehová vuestro Dios es santo. Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto o se entregare a la adivinación ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. Eso fue lo que le pasó a Saúl, porque consultó a la divina de Endor. Deuteronomio 18:9. Cuando entra a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenda a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilero, ni hechicero, ni encantador, ni adivinos, bendito sea el Señor, ni adivinos, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esta nación y delante de ti. Estamos en el viejo pacto, luego vamos a saltar al Nuevo Testamento, Dios sigue hablando lo mismo. Malaquías 3:5 dice Jehová, profetizando para los tiempos futuros: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, al jornalero y a la viuda, y al huérfano, y a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová. Dice que será testigo contra los hechiceros. Apocalipsis habla de eso, Apocalipsis 21:8. Y en Hechos 8, verso 9, recuerde que él fue a consultar a una divina en Endor, a una hechicera.
Y vemos como el Señor tajantemente, condena esa práctica. Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que resusurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por lo vivo? ¿Se da cuenta que Dios siempre habla lo mismo? Y Malaquías 3:5 dice que será puesto testigo contra los hechiceros y los adivinos. Eso está claro. Hechos 8, verso 9. Vamos para el Nuevo Testamento para que usted vea que en Dios no hay sombra de variación. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Se está dando cuenta que en el Nuevo Testamento siguen apareciendo los magos, los hechiceros. Hechos 13, verso 8. Pero le resistía Eligmas, Hechos 13, verso 8. Pero le resistía Eligmas, el mago, pues así se traduce su nombre, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Los hechiceros son enemigos de la justicia de Dios. Y como si son enemigos de Dios, Dios va a hablar a través de un hechicero y va a hacer que venga un muerto, un profeta de un santo de Dios por medio de un hechicero. Cuando eso no es bíblico, los muertos no salen jamás, no salen ni tienen más parte en esta tierra, y nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Eso es lo que hacen los hechiceros, los adivinos y los demonios. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verá el sol por algún tiempo. E inmediatamente, cayendo sobre él oscuridad y tiniebla, andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Aquí dice que Eligmas se opuso a la palabra del Señor y quería que el procónsul no recibiera el evangelio, la palabra de la verdad, de la liberación. Y Pablo dice claramente que le emitió juicio sobre él y se fue ciego. ¿Se da cuenta? Que la luz y la tiniebla no concuerdan. Hechos 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos, le estamos hablando conforme a la palabra, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, escuche bien, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió aquella misma hora. ¿Se da cuenta? Espíritu de adivinación. Reprendió el espíritu que había en ella. Ese demonio hacía eso para distraer a Pablo, pero como Pablo tenía visión de Dios, como para halagarlo, Pablo reprendió ese demonio. Recuerde que cuando Acá iba a pelear en Ramón de Galaad, dice que llamaron a Micaías, y Micaías le dijo, vi a Dios sentado en su trono, y todo el ejército del cielo a mano derecha y a mano izquierda. Y un espíritu dijo, y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá y quién lo hará que caiga en Ramón de Galaad? Y un espíritu se puso frente a Jehová y le dijo, yo iré. ¿Y cómo lo conseguirá? Le dijo Jehová, será espíritu de mentira en la boca de su profeta. La adivinación es un espíritu de mentira que hay ahí. Hay espíritu de adivinación, espíritu de mentira. Y engaña. Eso es lo que hace Satanás, engañar, hablar mentira. Y eso es lo que hay hoy en día. Esos espíritus están operando en muchos falsos profetas que dicen que son profetas y no son profetas. Amén. Entonces aquí Pablo reprende ese espíritu de adivinación. ¿Y a quién fue que consultó Saúl? A una adivina, a una hechicera. Apocalipsis 21:8. Les dije que desde el viejo pacto, el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el Señor condena tajantemente
consultar a los hechiceros y a los muertos. Pero los cobardes e incrédulos, Apocalipsis 21, 20, Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, que eso fue lo que consultó Saúl, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios dice lo mismo. Si decimos entonces que ese era Samuel, estamos invalidando la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se contradice. Y luego dice en Apocalipsis 22, 15, terminando el libro de Apocalipsis, al final, más los perros estarán fuera, los hechiceros, empezar con los hechiceros, oiga bien, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Te das cuenta que el Señor aborrece la idolatría? Es el punto número 1. Lo vamos a desglosar por punto. El punto número 1 es que Dios aborrece la hechicería y la consulta a los muertos, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el fin de los tiempos. Primera de Crónicas 10:8. Vamos a ir hacia el Viejo Testamento. Dice Primera de Corintios 10, verso 12. Dice claramente, el verso 13. Así murió Saúl, escuche bien, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. ¿Se está dando cuenta? Que lo mató Dios porque fue y consultó a la divina de Endor. ¿Se está dando cuenta? La Biblia no hay confusión. Dios lo mató y está estipulado en Levítico, en Deuteronomio, en todas las citas bíblicas que le leí, que el que se entregara a la adivinación ha de ser muerto y apedreado. Y Dios mismo lo mató, a través lo entregó a los demonios. Y recuerde que ese espíritu que le salió a Saúl era un demonio disfrazado. Primera de Corintios leímos, Primera de Corintios 11, 14 me parece, que habla claramente, sí, al principio, cuando yo empiezo el estudio, que dice claramente que Satanás se disfraza de ángel de luz. Eso fue lo que hizo ese demonio. Dice, por esta causa, Primera de Crónicas 10, verso 12, verso 13, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató Jehová. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Le dije que desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, hasta Apocalipsis, es condenada esa práctica y van al lago de fuego los que practican esto. Y Saúl murió por su rebelión porque consultó a los demonios, a una adivina y a los demonios. Mire, la divina le dijo a Saúl, veo dioses que suben. Aquí hay 2 puntos que lo vamos a definir. Número 1, con Jehová no hay dioses. Mira lo que dice aquí Deuteronomio 32, verso 12. Jehová solo lo guió y con él no hubo dioses extraños. Oigan, Deuteronomio 32, verso 12. Ella dijo que veía dioses que subían con Samuel. Eso eran demonios. Dice Deuteronomio 32, 12. Jehová solo lo guió y con él no hubo dioses extraños. Ahora vamos a leer el verso 39 de Deuteronomio 32. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Eso está claro. Dios no se contradice. Si decimos que será Samuel, estamos contradiciendo la palabra. Entonces, ellos se basan en segunda de Samuel, que dice, en primera de Samuel 2:6, que dice, yo hago morir, yo hago vivir, en primera de Samuel, volvemos a leer Deuteronomio 32, verso 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien de mi mano se pueda librar. Queda ahí mismo descartado. Bendito es el Señor, porque con Dios no hay dioses. Entonces Samuel no es un Dios, es un profeta. Y ese que subió, como le dije, era un demonio. Entonces aquí hay ya el primer punto de esa palabra que le dice la divina, veo dioses que suben. Dioses, con Dios no hay dioses. Primera de Samuel 2:6 dice, porque ellos se basan ahí, que Jehová mata, Jehová David hace descender al Seol y hace subir del Seol. Se basan ahí. Sin embargo, porque ellos dicen que el paraíso estaba allá abajo, a los lados del infierno,
que de un lado estaban los justos y del otro lado estaban los perdidos y que tenían que esperar que Cristo los rescatara. Eso es falso. La Biblia dice que la ley no vino para el justo, y Proverbio 15:24 dice que el camino hacia el entendido es hacia arriba para apartarlo abajo del Seol. Tengo ese estudio, que los justos nunca estuvieron allá abajo, que los justos tenían el Espíritu de Dios. Ese estudio lo vamos a dar luego, después de este estudio. Luego yo lo voy a dar a la luz de la palabra. Entonces, la palabra subir la utilizan los hechiceros, los evocadores, no lo usan Dios para cuando decía, la Biblia lo que dice, cuando y descendió un ángel y descendió el Espíritu Santo, y que Cristo viene con voz de mando y desciende, pero la palabra subir la utilizan los hechiceros para montarse, para que se les monte cuando van a evocar a un espíritu de muerte, que son demonios, sea a Anaí Sapié, sea a Santa Marta, que no es Santa Marta nada, es un demonio. Y así ellos evocan a sus muertos mediante, suena la campanita y hacen una oración, y ahí sube en cabeza de ellos. Esa palabra la utilizan los hechiceros, bendito sea Dios. Y vamos a ver, Daniel 7:2 denota el mal. Daniel 7:2 dice que Daniel dijo: miraba yo en medio de la visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, una de la otra, subían del mar, subían. Eran bestias metafóricamente, porque eran demonios que subían del abismo y iban a poseer los 4 imperios que eran presididos por reyes. Ahí está Nabucodonosor, estaba endemoniado, estaba poseído por esos demonios subieron del mar. Ahí estaba también el imperio de los medos y los persas, también el de Grecia, por Alejandro Grande, me parece que estaba predominado ese imperio, y el de los romanos. Y que también el anticristo es un ser humano, que el mismo diablo es que va a gobernar a través de él. La Satanás va a vivir dentro de esa persona. O sea, son demonios. O sea, la palabra subir significa, denota la maldad, no denota nada bueno. Entonces, no dice nada bueno. Entonces, aquí dice que subía del mar. Metafóricamente no fueron 4 bestias, que él vio 4 bestias, pero eso metafóricamente eran los 4 reyes que iban a ser despiadados, los 4 imperios, que no iban a tener corazón porque eran personas poseídas por demonios. Amén. Que subía del mar. Entonces, Daniel 7:2, Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esa bestia se refiere al anticristo, que el mar sube de entre las naciones. La bestia sube de Israel, porque dice Daniel que del Dios de su padre no hará caso, con D mayúscula, o sea, es israelita. Bendito sea el Señor, ese personaje. Dice que subía del mar, la bestia que subía del mar, y tenía 10 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Se está dando cuenta, la palabra subir se utiliza en este contexto, no es un contexto bueno, va en contra. Es muy diferente a la palabra que utiliza el Señor cuando desciende un ángel o desciende el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice descendió, no dice que subió. Amén. Entonces, Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a lo de un cordero, pero hablaba como dragón. Es el falso profeta. ¿Se está dando cuenta que la palabra subir en este contexto no indica nada bueno? Que la palabra subir la indica para que son demonios que suben. Esa bestia que sube de la tierra, esos son demonios. Ese demonio sube de la tierra y posa sobre el falso profeta. Porque esas personas son personas de carne y hueso que están endemoniadas. Dice la Biblia que el falso profeta y el anticristo fueron lanzados vivos al lago de fuego. Apocalipsis 20, verso 10 me parece. Entonces se da cuenta por la palabra cómo la misma palabra va arrojando luz y va desmintiendo esa doctrina que muchos han puesto como buena y válida de que será Samuel. Los muertos no salen ni vuelven más a su lugar, y el ojo que le ve, más nunca le verá, más nunca le ve. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Nos vamos a dar cuenta aquí, porque esta parte ya terminando es una parte bien esencial, que le pone la tapa al pomo, como decimos, y tumba y quita por el suelo esa doctrina que la han traído la gente teólogos, el exegetismo, que la teología no viene de Dios, fue Platón que la trajo, y eso no está en la Biblia. El Espíritu Santo es quien revela los misterios, y el exegetismo, nada de eso. El Señor, la Biblia no habla de eso, y la hermenéutica tiene su trasfondo, eso nada de eso está en la Biblia. El Espíritu de Dios es que revela.
Amén. Entonces, 2 Samuel 12:23, más ahora que ha muerto, dice David cuando el niño muere, porque David se llevó a Betsabé y el niño murió, y dice, más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, más él no vendrá a mí. Oiga lo que dice, que él va donde está el niño, pero más él no viene donde está él, porque los muertos no salen. ¿Por qué dice él que va donde él? Los niños son de Dios, los niños no se pierden. No se pierden, son de Dios. David era profeta. David va para el mismo lugar donde estaba el niño, para un lugar de descanso, para el paraíso, que no estaba allá abajo en el infierno, como lo dicen, que estaba a los lados del Seol. Eso es falso. Tengo un estudio de eso y lo voy a hablar de que los justos estaban esperando la redención. Eso es falso, es otra doctrina que está aquí hace mucho. Y la ley además no vino para el justo, no vino para los justos, sino para los impíos. Bendito sea el Señor. Para los rebeldes. Entonces, Salmo 103, verso 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no le conocerá más. ¿Se da cuenta? El hombre como la flor del campo, que pereció, y su lugar no le conocerá más. David dice que él no va, que el niño no puede venir donde está él, pero sí él puede ir donde está el niño. Escuche bien. Él va en el lugar que está el niño. Él está profetizando. Él va para un lugar de descanso, donde está el niño. Amén. Entonces aquí dice, Job 7:9, como las nubes se desvanecen y se van, así el que desciende al Seol no subirá. ¿Se da cuenta? No subirá el que desciende al Seol. Si usted dice que será Samuel, que subió, aunque si fuese verdad que tuviera el paraíso al lado del Seol, aquí dice Job, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Eso está claro, no subirá. Le estoy diciendo que los muertos no salen ni vuelven más a su lugar, y el ojo que le ve no le verá más. Escuche bien la revelación de la palabra de Dios, porque ese estudio hace mucho que Dios me lo dio, y Dios no me había complementado la revelación, me la complementó los otros días. No volverá más a su casa. Oiga lo que dice Job, no volverá más a su casa. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Eso está claro. Job 7, verso 9 y verso 10. Que el que descienda al Seol no subirá, y el ojo que le ve no le verá más, y no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces queda tirado por el suelo ahí mismo. ¿De qué será Samuel? Porque la Biblia no se equivoca. Vamos a creerle a la palabra y no a esa doctrina que se ha perpetrado y ha engañado hasta muchos siervos de Dios que están con esa doctrina. Job 24, escuche bien. ¿No sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los humanos es breve y el gozo del impío por un momento, aunque subiese su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Y como sueño volará y no será hallado. Escuche bien. Y se disipará como visión nocturna. Aquí viene el verso 9. El ojo que le veía, escuche bien, nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. La divina Endor era una mujer de carne y hueso. Si ese era Samuel, eso es falso, es un demonio. Los muertos nadie lo vuelve a ver, ni los que se perdieron, ni los que se salvaron. Para usted ver una persona, Dios en visión, si Dios lo lleva al cielo, Dios se lo muestra. Como a Juan, que vio la alma de los decapitados que hablaban con el Señor, pero Juan no instaló conversación con ellos. En Apocalipsis, en Mateo 17, apareció Moisés que había muerto, pero no habló con los discípulos, fue con Jesús que habló. La Biblia no se equivoca. Dice aquí que el ojo que le ve no le verá más. Job 24, que no sabe desde el principio que el hombre, sus días son que pasan, que pasajeros. Dice que como sueño volará en el verso 8, Job 20, verso 8. 20, verso 4, igual el 8 también, como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Está claro. Job 7, verso 7, escuche palabra de Dios, revelación de Dios, por su misericordia, no porque seamos alguien, es por su misericordia. Acuérdate que mi vida es un soplo, le dice Job al Señor, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijará en mí tus ojos y dejaré de ser. Oye eso, lo que está diciendo. Mire toda la cita bíblica
como punto por punto estamos tirando por el suelo esas doctrinas, por la palabra, que no viene del Señor, la doctrina satánica, ese amado, que ha engañado a muchos siervos de Dios. Job 7, verso 9. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Seguimos con este estudio. Job 7, verso 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al cielo no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Ya lo hemos repetido ya 2 veces. ¿Se está dando cuenta? Eclesiastés 9:4. Oiga la palabra del Señor atentamente. Coja papel y lápiz. Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Se da cuenta? No tendrán parte, la Biblia no se equivoca, amado. Ahora bien, cuando dice que no saben y su memoria es puesta en el olvido, se refiere a la parte física, a la parte humana, porque el rico murió y se acordó en el Señor, su alma, de que estaba en la tierra y le dijo a Lázaro que le mojara. Le dijo a Abraham que lo enviara para que mojara su lengua con agua. Y le dijo, hay una cima que tú no puedes cruzar hacia acá, ni él hacia allá. Mándalo que tengo 5 hermanos. No, los profetas tienen, que lo escuchen ahí. ¿Se da cuenta? No tendrán más parte, ni suerte sobre lo que se hace sobre la tierra. Significando que la Biblia no se equivoca. La Biblia, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Romanos 4, verso 3. Ahora me estoy diciendo que mis hermanos que están predicando que será Samuel, que son mentirosos, no simplemente que le estoy hablando que están errados y que tienen que despertar, que están errados en esa doctrina. Lucas 16, verso 24, ahí escrito relata donde el rico y Lázaro, y dice claramente que el rico le dice a Abraham, Padre Abraham, ten misericordia, mándalo que moje las puntas de su dedo en agua, porque estoy atormentado en esta llama. Le dijo, recuerda que tuviste muchos bienes, él es consolado aquí, mas tú eres atormentado. Y le dijo a Abraham, hay una cima que él no puede pasar donde tú estás, ni tú puedes cruzar para donde él está. O sea, hay una cima que no es una barrera. Y dijimos que el camino hacia el entendido a la vida, al entendido es hacia arriba, para apartarlo abajo del Seol. Proverbio 15, verso 24. Voy a dar ese estudio. Los justos fueron sabios, estaban allí en el cielo, no di que abajo en el Seol. De que en el paraíso, de que aparte, de que había la cima, es una cavidad profunda en la tierra, el infierno está abajo. ¿Y qué fue lo que hizo el rico? Que miró hacia arriba, alzó sus ojos hacia arriba y vio a Lázaro allá en el cielo, en el paraíso, en el lugar donde van los muertos a descansar, los muertos en Cristo. Amén. Apocalipsis 6:9, le dije que nada más hay 2 citas bíblicas donde hablan de que los muertos están hablando, pero no hablan con ningún vivo, con ningún siervo de Dios. Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestidura blanca y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Escuchó, Juan oyó y vio las almas de los decapitados, pero no dice que Juan habló con ellos. Ellos estaban hablando con el Señor. Por eso que le dije ahorita en Eclesiastés 9, verso 5, dice que su memoria es puesta en olvido, que ya no tienen más paga, no tienen ya memoria de lo que se hace aquí. Se refiere a la parte humana que está siendo velada en el lugar y que ya no sabe nada de lo que se hace, ni sabe qué van a hacer con ese cuerpo ni nada. Se refiere a la parte exterior, porque somos espíritu, alma y cuerpo. El rico estaba allá abajo, su cuerpo que estaba siendo velado no sabía lo que estaban haciendo ahí, pero su alma, que es la que piensa, que es la segunda persona, estaba allá abajo diciéndole a Abraham que mandara a Lázaro para que mojara su dedo en agua y lo pusiera en la punta de su lengua, y le dijo que lo mandara a que le diera un aviso a sus hermanos, que tenían 5 hermanos, no quería que perecieran y que fuesen al lugar del tormento. Pero como la Biblia no se equivoca, dijo, a los profetas tienen, le dijo Abraham, a los profetas tienen a él, a que lo oigan a él,
porque está estipulado por la palabra que los muertos no pueden hablar con los vivos. Y aquí dice que Juan lo oyó, lo escuchó, que hablaban con Dios, no que Juan habló con ellos. ¿Me escuchó? Entonces, seguimos con este estudio. Ya estamos finalizando. Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, oiga, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías. Moisés ya había muerto. Y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado y quien tiene complacencia a él oír. ¿Por qué Dios permitió que se presentara Moisés y Elías? Porque había una idolatría. Ellos tenían su mirada puesta en Elías, en Moisés. Cuando llegó Juan el Bautista, le dijeron, ¿eres Elías que regresó? ¿O eres Moisés? ¿O eres Elías, uno de los profetas? Y ellos creían, con Jesús también fue lo mismo. Pensaban que era Elías que había regresado, uno de los profetas. Entonces Jesús le dijo, el Señor permite esa experiencia para que, y oyen la voz del cielo que dice, a él oír. Note bien que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús, y cuando Pedro habla, no habla con Moisés ni con Elías, habla con Jesús. Maestro, sería bueno que hiciéramos una enramada, una para ti, una para Elías y una para Moisés. ¿Me escuchó? La Biblia no se contradice. Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de para la palabra no hay confusión. Lo que hay que pedirle la revelación a Dios. Definimos por la palabra, número 1, está estipulado por la palabra de Dios, de que desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, Dios consulta y Dios condena la hechicería, la idolatría, y que se consulten a los muertos y a los hechiceros, que se consulten a los muertos y a los hechiceros. Es una práctica que Dios la abomina desde el Viejo Testamento hasta Apocalipsis, hasta el último libro, que van al lago de fuego, Apocalipsis 21:8, los hechiceros. Número 2, Dios había desechado a Saúl, no le hablaba por sueño ni por visión. Número 3, las palabras dioses, no hay dioses con él. Deuteronomio 32, verso 39, si mal no recuerdo. Números 4, no hay la palabra subir, la utilizan los hechiceros. La palabra subir, y vimos como Daniel dice que vio 4 bestias que subieron del mar, 4 demonios que entraron en los cuerpos de los gobernantes de esos 4 imperios. Esos gobernantes estaban poseídos por demonios. No eran 4 bestias físicas, él la vio en el sueño como que eran bestias, pero eso es metafóricamente, eran 4 imperios presididos por reyes que tenían demonios, endemoniados, que tenían demonios en ellos. Amén. Juan ve la bestia que sube del mar, la palabra subir, la otra bestia que es el falso profeta que sube de la tierra. O sea, que la palabra subir lo que denota es el mal. La palabra subir, Satanás cayó del cielo. Y Satanás no desciende del cielo, sino que lo que hace es que suben de la tierra los demonios. Aunque sabemos que en el segundo cielo hay demonios, operan los principados ahí. Entonces, a la luz de la palabra demostramos que Dios condena la idolatría, la hechicería desde el Viejo Testamento hasta Apocalipsis. Que Dios no habla por los muertos, y que el ojo que ve, cuando la gente muere, el ojo que le ve no le verá más, y que no vuelven más a su casa y nadie lo vuelve a ver. Está claro. Entonces aquí quedó demostrado por la palabra que ese era un demonio. Dios le bendiga, Dios le guarde. En Dios no hay confusión. Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Ese era Samuel, un demonio, era un demonio. Dios te bendiga, Dios te guarde. La palabra de Dios lo revela claramente, no porque yo lo diga. La paz de Dios sea con todo hasta otra nueva entrega. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Hasta otra nueva entrega.